Tema del día, la islamofobia, el análisis que se plantea hoy en Agenda Abierta con Lourdes Suazo. Lourdes, el tiempo es para ti y para nuestro invitado de hoy. Adelante. Arrancamos con esta pequeña introducción. Algunos de los momentos en donde se exacerbó esa islamofobia. Ricardo Marzuca es profesor sobre temas del mundo árabe, está con nosotros. Él trabaja en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Bueno, gracias por su compañía, bienvenido a nuestra Agenda Abierta. Una primera impresión sobre este término, incluso que fue tratado en la Cumbre de Países de Cooperación Islámica. Siempre se busca excusas para generar pánico hacia un sector del mundo, esté donde esté. Desde su punto de vista, ¿es correcto esto? Sí, evidentemente. La islamofobia yo diría que tiene o guarda sus raíces en lo que el intelectual palestino Edward Said llamó orientalismo. Es decir, esta suerte de partición que se hace del mundo, esta suerte de dicotomía entre supuestamente un occidente democrático, con vocación de paz, racional, tolerante, pacífico, y como contraparte, digamos, un oriente que estaría representado fundamentalmente por el espacio árabe islámico, como un espacio más bien fanático, irracional, violento, terrorista, incompatible con la modernidad, con la democracia, con el progreso. Entonces, ese contrapunto, digamos, es lo que genera el fenómeno de la islamofobia, asociado evidentemente a la aversión, al temor, al rechazo, digamos, a todo lo que está asociado al Islam. Ahora, entonces, en ese contexto, este es el fenómeno que se produce, digamos. Un discurso en torno al Islam que lo estereotipa, que lo reduce, que lo convierte, digamos, en una mirada evidentemente negativa. Ahora, yo quiero también repasar otro aspecto, porque bajo la excusa de erradicar el terrorismo, el mundo fue testigo de prácticas contra minorías religiosas. Bueno, la islamofobia es una de ellas. Se ha intensificado desde los actos terroristas, los atentados contra las Torres Gemelas en el año 2011. Ahora, la definición, bueno, de islamofobia es el miedo, perdón, el 2001, es el miedo irracional hacia el Islam. Se puede traducir en actos violentos, el origen radica en prejuicios y también muchos estereotipos hacia el Islam. Por lo general están asociados a una experiencia de desinformación, desconocimiento del Islam, los prejuicios de medios de comunicación social, pero esto no es casual, digo, esto viene impulsado también por intereses. Siempre la visión de Occidente nos quiere asociar al Islam, al mundo árabe, con el terrorismo como si esto fuera un sinónimo. ¿Qué hacer ante esta percepción de Occidente? Bueno, ante esa percepción evidentemente que hay que tratar de reducir los discursos, digamos, que se generan en torno al Islam, establecer lazos de cooperación, de acuerdo, insistir, digamos, yo diría que en este espacio y en esa mirada los medios de comunicación juegan un rol relevante en términos de no estereotipar. Normalmente las imágenes que vemos en los medios de comunicación, sobre todo en los televisivos, están siempre asociadas a la violencia, al fanatismo, a una supuesta irracionalidad. Entonces, toda esta desinformación que se construye en torno al Islam hace que evidentemente, digamos, las sociedades occidentales tomen esta mirada tan reducida y estereotipada en torno a él, digamos, y supuestamente le otorguen estas características asociadas a lo negativo, al mal, a la irracionalidad. Entonces, en ese sentido yo diría que básicamente los medios de comunicación juegan un rol relevante en entregar una visión positiva o una visión real. Yo diría que básicamente detrás de la islamofobia está esta mirada orientalista que lo que hace básicamente es construir un imaginario, una suerte de construcción que no corresponde a la realidad, digamos, que es un imaginario que se construye desde Occidente en relación a lo que sería ese Oriente Árabe Islámico. Entonces, los lazos, la cooperación entre la sociedad civil también es tremendamente importante en términos de poder establecer
relaciones culturales, políticas, sociales, que reduzcan este fenómeno, que lo único que hace evidentemente es que se produzcan incomprensiones entre ambos mundos. Ahora, Ricardo, hay una larga lista de países donde se ve en la práctica estos actos de islamofobia. Hay una reciente publicación de Organización Defensora de Derechos Humanos que confirma que en al menos 54 países del mundo hay islamofobia. Estados Unidos encabeza esta lista. Allí diferentes grupos se movilizaron en rechazo a la construcción de un centro islámico. Este iba a estar muy cerca de la zona cero, en Nueva York, en donde estaban las Torres Gemelas. Pero ahora, ¿qué pasa en Europa? Francia, España y Reino Unido también tuvieron hechos contra el Islam, como por ejemplo la prohibición del uso de la burka a las mujeres y también varias movilizaciones fuera de los centros islámicos. Ahora, en Medio Oriente, si hablamos de Pakistán, Afganistán, Egipto, también han respaldado prácticas provenientes desde los gobiernos de Estados Unidos. Por ejemplo, albergaron en cárceles de tortura para castigar a esos supuestos terroristas. Bueno, hasta allí algunos ámbitos clásicos. No quiero dejar por fuera, a Ricardo, lo que sucedió en septiembre del año pasado, cuando se difundió ese video ofensivo al Islam, ofendía al profeta Mahoma, y este fue producido y grabado y difundido una fecha simbólica, el 11 de septiembre, desde Estados Unidos, y eso generó una ola de indignación, rechazo y movilizaciones que terminaron también con la muerte de algunos ciudadanos. Pero claro, al rechazar una película se quería mostrar a ese mundo islámico como el violento, inadaptado y atrasado. Pero ¿qué pasó? ¿Quién es el causante de esa indignación y quién es el responsable en términos concretos? Sí, yo diría que en lo fundamental y un poco asociado a lo que tú planteabas, Lourdes, yo diría que lo que hay aquí es evidentemente campañas de sectores ultraderechistas o conservadores en términos de tratar, digamos, de montar campañas, ¿no es cierto?, de desprestigio y que vayan asociadas justamente no a reducir, sino que por el contrario, a acrecentar el fenómeno de la islamofobia. Lo que tú describías con respecto a Europa, digamos, es un fenómeno permanente, sobre todo por este temor ante las comunidades islámicas que viven en Europa. No solamente la prohibición, y no es la prohibición de la burka, sino que incluso el uso del simple velo, o hace un par de años, ¿no es cierto?, no hace mucho tiempo, la prohibición que se hizo en Suiza, por ejemplo, de que los minaretes tuviesen cierta altura. Entonces tiene que ver con la idea de que el Islam no aparezca públicamente, tiene que ver con la idea de que el Islam se invisibilice, de que no se vea, de que su presencia no tenga un impacto social, digamos, a través de sus símbolos, de sus formas de vida, de sus señales, de su cultura. Y esto tiene que ver con el trabajo que tienen que hacer las comunidades europeas. Si realmente las sociedades europeas quieren mostrarse como sociedades democráticas, abiertas, plurales, indudablemente que tienen que comprenderse a sí mismas como sociedades interculturales. Y la interculturalidad requiere necesariamente asociarse al otro, comprender al otro y tener, ¿no es cierto?, la tolerancia suficiente para aceptarlo tal como es, digamos, a través de sus prácticas y sus formas de vida. Este fenómeno también se traslada, digamos, a el espacio árabe islámico en general, digamos, con respecto a las políticas que se llevan a cabo y todas estas campañas que tú planteabas con respecto a el tema de esta película, de unos videos que se han hecho en otros momentos. Sí. Todo está asociado a una campaña de seguir incrementando el fenómeno de la islamofobia, es decir, el temor, la aversión, el rechazo, finalmente que se traduce en la voluntad de no querer compartir y aceptar al otro, digamos. Entonces, este es un fenómeno que, como yo te digo, los medios de comunicación y las sociedades civiles tienen que trabajar en términos de superar, digamos, estas campañas que lo único que hacen es atentar contra la tolerancia y la posibilidad de convivencia pacífica, digamos, entre las distintas cosmovisiones y culturas. Ahora, así como décadas atrás el fantasma y el terror venía presentado a través del comunismo, después del atentado en el 2001 a las Torres Gemelas, se quiso directamente asociar al mundo islámico con el terror. Pero vamos a ver qué pasaba, porque hay países, más de 54 específicamente, que colaboraron en las detenciones y torturas que hacía la CIA en centros de
contra supuestos enemigos o terroristas después de estos atentados. Vamos a repasarlo. Por ejemplo, en algunos países, vamos a repasar Pakistán, Afganistán, Egipto, Jordania, Polonia, Lituania y Rumania. Allí en esos países hay cárceles secretas en las que se realizaron torturas después de los atentados del 11 de septiembre. Ahora, en otros países, como por ejemplo, vamos a ver qué pasa en Irlanda, Islandia y Chipre, están señalados por permitir el uso de espacios aéreos y aeropuertos en esas operaciones de entrega. Los centros clandestinos de detención de la CIA están ubicados fuera del territorio estadounidense, no tienen ninguna vigilancia política ni pública. En el año 2006, el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, reconoció la existencia de estas cárceles secretas con las que operaba la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos. En esta cumbre que acaba de finalizar en Egipto, se pide crear legislaciones a nivel mundial para castigar y frenar esta islamofobia. Ricardo, desde su punto de vista, ¿esto es posible? Bueno, una cosa son las legislaciones, indudablemente, pero lo más importante está en no solamente la adecuación de las legislaciones a evitar, digamos, cualquier práctica o forma, digamos, de discriminación con respecto a lo islámico, también tiene que ver con las prácticas sociales. Y en ese sentido, digamos, cada elemento, digamos, que está inclusivo en este fenómeno, tiene que ser trabajado con mucha profundidad. Tiene que ver, por ejemplo, con los planes de educación, donde si uno revisa, por ejemplo, los planes de educación, las imágenes que se le muestran a los alumnos en las sociedades europeas, en los textos de estudio, desde la educación primaria, la educación secundaria, ya se está construyendo una imagen negativa, es decir, ya se está asociando al Islam a la violencia, al terrorismo, al fanatismo, a la falta de democracia, a la incompatibilidad con la modernidad. Entonces, no solamente tiene que ver con las legislaciones, tiene que ver con las prácticas sociales, tiene que ver con los programas de educación que se establecen. Evidentemente que una legislación también tiene que estar asociada a impedir y evitar y castigar que esa discriminación no solamente se expresa en determinadas formas sociales, sino que también en, por ejemplo, los planes de estudio y en la educación que se le entrega a los niños en las sociedades norteamericanas o en la sociedad europea o en la sociedad latinoamericana, donde muchas veces se asocia la idea de que el Islam es violento desde su expansión en el siglo VII, y eso se proyecta y se asocia, digamos, con lo que aconteció en las Torres Gemelas en el año 2001, digamos, asociado, digamos, a que la idea de que el Islam es de por sí esencialmente violento, digamos, e incompatible con la racionalidad, con la democracia y con la pluralidad. Y esa campaña indudablemente se construye sobre todo a partir del gobierno de W. Bush, asociado a la teoría y a las ideas de Huntington, uno de sus asesores, con respecto, digamos, a que superado el choque entre el mundo capitalista y el mundo comunista con la caída del muro de Berlín, evidentemente que el nuevo choque iba a ser más bien cultural entre básicamente un occidente y asociado al mundo judeo-cristiano y un oriente asociado fundamentalmente al Islam. Entonces, hay mucho que hacer, Lourdes, hay mucho que hacer en el ámbito de la educación, de la legislación, de las prácticas sociales, del trabajo que hacen los medios de comunicación, en términos de poder reducir a su mínima expresión y definitivamente en el mediano y largo plazo terminar con este fenómeno de la islamofobia, que lo único que hace es atentar contra la interculturalidad y con la posibilidad de convivencia pacífica en un mundo global como el que vivimos hoy, atentar contra la posibilidad de vida pacífica entre las distintas culturas. Ricardo, muchas gracias por el análisis y hay mucho por hacer, usted bien nos dice. Ricardo Marzuca, recordemos, especialista en temas del mundo árabe, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Bueno, vamos a finalizar nuestra agenda, tiene correo, redes sociales para estar en permanente contacto, pero como es viernes también tenemos que hacer el repaso de otras informaciones y Javier Vega sigue pegadito aquí en El Mundo.